Desde el corte con Anabel Hernández, una admiradísima, respetadísima, valientísima colega periodista de investigación especializada en temas de seguridad y narcotráfico y autora de libros fundamentales para entender toda esta fenomenología, como Los Señores del Narco, entre otros. Mi querida Anabel, con el cariño y la admiración de siempre, te preguntaba yo si fue casualidad o causalidad esta liberación de el Chapo Guzmán justo un día antes de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Te seguimos escuchando, querida Anabel. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, pues conversábamos justamente que para mí no hay otra manera de poder interpretar las cosas que una medida política. Ayer se da la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos y se le entrega al gobierno de Estados Unidos a la Corte Federal del Este de Nueva York en una condición bastante poco clara. Primero se da la extradición, llama la atención, y luego supuestamente el Poder Judicial se pronuncia diciendo que supuestamente algunos jueces habían rechazado algunos amparos del Chapo Guzmán. Sin embargo, los abogados argumentan que aún faltaba un largo proceso judicial, faltaba que la Corte de Justicia se pronunciara en algunas peticiones que habían metido. Entonces estamos hablando de que estamos ante una extradición fast track que no se explica de otra manera para mi punto de vista, sino por la entrada próxima ya inminente, ya en muy pocas horas, de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Justamente tú lo comentabas antes de entrar a estos comentarios, que bueno, la relación estrecha entre Videgaray y supuestamente el cuñado, el yerno de Donald Trump, sí, podría ser una explicación de todo esto. Justamente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya cabeza es el señor Videgaray, quien entrega como un regalo, como una ofrenda, como un gesto de buena voluntad, una ficha muy importante para el gobierno de México. Y además habría que decir que puede ser, diría yo, Ricardo, más que una ofrenda, podría ser tal vez un harakiri al que el gobierno de México se estuviera dando. No sé a quién se le ocurre sugerir tales cosas en esta administración pública, cuando todo el mundo sabe que el Chapo Guzmán es una bomba de tiempo. ¿A qué te refieres? ¿A lo que sabe el Chapo Guzmán? Porque el Chapo Guzmán, bueno, si nos atenemos a la definición de crimen organizado de aquel juez Falconi, necesariamente tiene que ver con la corrupción de los aparatos oficiales. ¿Te refieres a lo que sabe el Chapo Guzmán de todo lo que las redes de complicidades con gobiernos de todos los niveles le permitieron convertirse en el capo de capos? Absolutamente, Ricardo. Tú recordarás que Donald Trump se ha pronunciado en su campaña política sobre que todos los mexicanos o son narcotraficantes o son violadores. Esa es la visión que el señor Trump, por desgracia, una visión falsa, por supuesto, tiene de los mexicanos. Ahora el gobierno de México le está dando al hombre que más sabe de estos asuntos de conexiones, de complicidad, de componendas entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Tiene al menos la información de 3 décadas de crimen organizado en México, si contamos los años en que Chapo Guzmán ha sido una cabeza relevante, importante, ha tenido operaciones importantes o ha estado cerca de los principales jefes del narcotráfico en México, y luego él mismo siendo uno de los principales jefes del narcotráfico en México, según la DEA. Estamos hablando de un hombre que sabe todos los nombres de los gobernadores, presidentes municipales, congresistas, policías, militares, miembros del gabinete de los presidentes en turno, que se han prestado a la corrupción, que le han tomado dinero, no solo de un partido político, sino habríamos que decir que está muy variada la situación. Entonces el gobierno de México le está dando mucho más argumentos al gobierno de Donald Trump para perseguir al mexicano y a políticos. ¿Quién rayos o quiénes diablos le ayudaron a construir ese túnel que fue el asombro del mundo? En todas partes, cuando tú viajabas por esos tiempos, te decían, a ver, pero ¿cómo es posible que en su país este señor haya hecho un túnel de esa magnitud? Pues sí, tenías que agachar la cabeza y decir, pues sí, yo tampoco me lo explico, Anabel, a menos que habláramos de una complicidad gigantesca. Ricardo, ¿tú te acuerdas que lo comentábamos en su momento cuando este señor se fugó por segunda vez de este penal de máxima seguridad en Almoloya? Lo hizo, no solo construyó el túnel, sino lo hizo en las narices de la Policía Federal y del Ejército, que tenían custodiado 24 horas todas las inmediaciones del penal. No es que lo haya hecho cuando todo el mundo estaba dormido, cuando no había nadie, no.
lo hizo en las narices de todos. Esto te habla evidentemente de una complicidad al más alto nivel. Y te voy a decir una cosa, yo he estado dando seguimiento puntual a este caso durante todo el año pasado, que recordarás es cuando se solicita finalmente formalmente la extradición del gobierno de Estados Unidos de Chapo Guzmán. Yo he hablado durante todo este tiempo con agentes de la DEA preguntando pues qué esperan de esta extradición, y bueno, evidentemente ellos lo que están esperando no es solo conocer los negocios del Chapo Guzmán o sus cómplices del narcotráfico dentro de la propia organización, me refiero a sicarios, traficantes de drogas, sino por supuesto conocer la corrupción, cómo funciona la corrupción, la complicidad al más alto nivel en el gobierno de México. Y eso implicaría a muy importantes políticos, debo decir, la gran mayoría, por ejemplo, en este caso de Sinaloa, de gobernadores de Sinaloa que han protegido al Chapo Guzmán y a su organización criminal, pues el PRI, Ricardo. Entonces estamos hablando de una situación que puede ser explosiva en los próximos días. Habrá que esperar qué es lo que dice hoy el Chapo Guzmán en esta Corte de Distrito Este. Seguramente se va a pronunciar como inocente, yo dudo mucho que vaya a declararse culpable, y es ahí, a partir de este instante, de hoy, cuando el Chapo Guzmán se declare inocente, que empezarán los jaloneos entre él y la Fiscalía para tratar de llegar a un tipo de acuerdo, ver que el Chapo Guzmán colabore con la justicia norteamericana, se declare culpable, y él trata de asegurar algunos beneficios, no solo de cárcel, sino económicos, que no le decomisen tantos bienes, y poder garantizar la vida de su familia, porque evidentemente si el Chapo Guzmán se pone a hablar, esto sería un peligro para su propia familia que está en México. Como le manden a Jack Bauer a interrogarlo, la cantidad de sopa que soltará el Chapo, Anabel. Óyeme, a ver, además de estas implicaciones, es esperable otra, que es el exacerbamiento de la disputa por el control del tráfico, sobre todo en lo que hace al cártel de Sinaloa, que tanto tiempo lideró el Chapo, y en donde se sabe ahora están también sus hijos implicados. Cabría esperar enfrentamientos entre estas porciones o células. La experta eres tú, perdón, yo lo planteo en términos muy rupestres, pero cabría esperar esto también, enfrentamientos por el control de estos cárteles. Mira, Ricardo, hay muy poco que festejar de esta extradición. Y te diría 3 puntos fundamentales. Uno, que evidentemente es la declaración tácita, implícita del gobierno de México, que el sistema judicial de México no funciona, que las cárceles son de papel y que no somos capaces, el gobierno de México no es capaz de enjuiciar a un hombre que ha causado tanto daño a los mexicanos. Cuando el Chapo Guzmán se ha juzgado en esta cárcel del Distrito Este en Estados Unidos, será juzgado por los delitos cometidos contra la población de Estados Unidos, no los mexicanos. Este hombre a lo mejor termina su vida en las cárceles de Estados Unidos sin haber pagado los crímenes que tanto daño han hecho a la sociedad mexicana. Por otro lado, la extradición del Chapo Guzmán no es el fin del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, no es un nombre. Ojalá el Chapo Guzmán fuera el problema de este narcotráfico en México, de estas guerras sangrientas, con eso se acabaría todo, pero no. Estamos hablando que el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más antiguas en México y el mundo, está compuesta por miles de personas. No solo me refiero a los traficantes, a los sicarios, a la gente que produce la droga, que la procesa, sino a los políticos, a los funcionarios públicos, a los militares, a los policías, a los marinos, a los banqueros, a los miembros de la iglesia, a los empresarios, que se encargan de proteger a esta organización criminal, lavándoles el dinero, haciéndoles favores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una organización criminal enorme. El Chapo Guzmán se fue, pero la organización criminal se queda aquí en México intacta, porque yo nunca no he visto desde que el Chapo fue reaprendido por este gobierno en 2014 por primera vez, no he visto ningún banquero, ningún empresario, ningún funcionario en la cárcel. Y el tercer punto que tú mencionas que es fundamental es qué va a pasar con la violencia del cártel. Yo te diría que el gobierno de Estados Unidos se lleva ya a un Chapo Guzmán totalmente derrotado. El Chapo Guzmán ya no es el Chapo Guzmán. El fin del Chapo Guzmán ocurrió el año pasado delante de nuestras narices, cuando empezó la guerra interna en el cártel de Sinaloa, cuando se fueron los ataques a la casa de su madre, recordarás, cuando fue el plagio de sus 2 hijos, que finalmente son liberados porque el Chapo Guzmán acepta rendirse. Esta guerra la ganó otra persona dentro de la facción, dentro del cártel de Sinaloa. Por un lado está el Mayo Zambada, cuya facción sigue intacta en el cártel de Sinaloa, pero por otro lado, la facción del Chapo Guzmán hoy está en manos de otro. Hoy hay un vencedor, Ricardo, y este vencedor es una persona con un perfil sumamente violento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Me parece que es la gran pregunta. ¿Va a haber guerra?
los hijos del Chapo Guzmán, que fueron derrotados el año pasado en esta guerra interna, intentarán reactivar esta guerra para tratar de volver a tener algún tipo de poder dentro del cárcel, porque ya con su padre afuera, diría yo, es hasta peligroso para ellos no tener ningún tipo de poder dentro del cárcel. ¿Qué va a pasar con las otras organizaciones criminales que quieren las plazas del Chapo Guzmán? ¿Van a querer peleárselas a este hombre que ganó ya la disputa? ¿Qué va a hacer el Mayo Zambada? ¿Va a tener que sentarse a aliarse otra vez con todos y volver a generar la vieja federación? ¿O va a haber una disputa contra el Mayo Zambada y decir, ya te quedaste solo, ya se fue tu compadre, ahora sí te damos en la torre? Me parece que es una situación de pronóstico bastante reservado, Ricardo. Pues en búsqueda de de las respuestas a estas interrogantes que bien planteas, estaremos en contacto y como siempre con mi admiración y mi cariño siempre crecientes. De verdad, Anabel, lo sabes, te aprecio muchísimo que hayas podido estar con nosotros esta mañana. Te mando abrazo y beso muy cariñosos y mi reconocimiento. Gracias, ha sido muy aleccionador escucharte. Muy gracias, Ricardo. Un abrazo. Cuídate. Gracias, hasta pronto, Anabel Hernández.